Hola, me llamo Margaret Alicea. Yo quiero hablarte sobre, yo creo que todos tenemos porciones de la Biblia que nos tocan en ciertos momentos más que otros, ¿verdad? De acuerdo a la situación que estamos viviendo, la que estamos pasando. Y hay un relato en la Biblia que se encuentra en Marcos 4, 37 al 41. Tiene un verso bien bonito al final de la historia y ese verso a mí me gusta tanto que se lo mandé, le pedí a mi hija que me lo hiciera en cuadro. Y habla de aún los vientos y la mar le obedecen. Al final del relato, en Marcos 4, 37 al 41, los discípulos han estado en la barca y estando en la barca, después que todo pasa y ven el milagro de la mar calmarse, se dicen unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Muy bonito, ¿no? Hoy te quiero hablar sobre las tormentas de la vida, sobreviviendo las tormentas de la vida. El relato que acabamos de describir, Jesús ha terminado un sermón una vez más y se van todos, se le dice a los discípulos, van juntos en la barca. Se meten en la barca, en el mar de Galilea, y empieza la tormenta, los vientos, la tempestad. A todo esto Jesús está durmiendo, descansando tranquilamente. Y los discípulos desesperados lo despiertan y le piden. Y aquí él, que calme la tempestad, y aquí él se levanta y hasta le dice, ¿dónde está vuestra fe? Um, Hay una cosa, este relato en el mar de Galilea nos sirve como metáfora, como un recuerdo de que todos los cristianos, los seguidores de Cristo, tarde o temprano vamos a sufrir, vamos a pasar por tormentas. O sea, un cristiano por ser un seguidor de Jesús no está exento de las tormentas de la vida. Según fue cierto para los discípulos, en esa situación, estando Jesús ahí en la barca con ellos, las tempestades surgieron y así mismo pueden surgir en nuestra vida. Van a surgir, no es que puedan, es que van a surgir. Vamos a tener tempestades, vamos a tener dificultades, vamos a tener situaciones que vienen de todos los lados y de repente la vida de los seguidores de Cristo es impactada. Un seguidor de Cristo, los seguidores de Cristo somos impactados por esta tormenta. Y esto puede ocurrir aún estando cerca de Él. Esto no importa, puede estar caminando pegadamente a Jesús, siguiéndole sus pasos, obedeciendo, y termina la tormenta. Aun cuando ellos, los seguidores de Jesús, no estén haciendo nada malo y están haciendo aparentemente todo lo correcto, viene la tormenta. Aun cuando están caminando en su perfecta voluntad, y aún más ahí, viene la tormenta. Aun cuando no haya pecado que los separe de Él, viene la tormenta. Y en esto quiero hacer un paréntesis y explicar cómo quiero decir que aun cuando no hay pecado que los separe. Pecamos todos los días, fallamos todos los días, pero todos los días confesamos, reconociendo nuestro pecado. Señor, hoy mentí, perdóname, hice mal, ayúdame para la próxima vez a andar con tu verdad. Señor, tropecé, le dije idiota a mi hermano en vez de respetarlo y mirarlo a él como imagen, creación tuya, perdóname. Nos molesta y pensamos algo malo. Si no lo decimos en voz alta, pensamos algo negativo. Tenemos que pedirle perdón a Dios por esas cosas. No estoy hablando de ese pecado que nos separe de Dios, porque sabemos que estamos en esta carne, vamos a fallar. Lo importante es reconocer nuestra maldad, nuestro pecado y pedirle perdón, confesando, ¿verdad? Que, Señor, te fallé hoy, perdóname. Y llamarlo por el nombre. Mentí, dije mal, dije una palabra que no debe haber dicho, no sé. Cada cual tenemos nuestras debilidades. Pero no estoy hablando de ese pecado, estoy hablando de que aun cuando no hay pecado que nos separe de Él, me refiero a un estilo de vida regular, permanente, algo que hemos aceptado en nuestra vida como normal, sabiendo que está en contra de la voluntad de Dios. Aun cuando no haya ese pecado, por ejemplo, fornicación, vivir juntos sin casarse, la Biblia lo declara una y otra vez en la palabra que es pecado. Y en ese sentido es que estoy hablando de que aun cuando no hay un pecado que nos separe de Él, un estilo de vida que nos mantenga en pecado, porque la palabra de Dios nos dice en Juan 9, habla de que Él no escucha al pecador.
O sea, si estás en una vida, un estilo de vida que sabe que es ofensivo a Dios y continúas en él, la Biblia dice bien claro, Dios no oye al pecador. Pero no estoy hablando de esa clase, estoy hablando de aun cuando no hay, o sea, estoy hablando de esa clase de pecado. Aun cuando no hay ese pecado, no tenemos ese pecado en nuestra vida, algún pecado que lo hemos adoptado como dado por sentado, o que Dios entiende. Aun cuando no hay pecado que nos separe de Él, aún así vienen las tempestades, aún así viene la tormenta. Puedes andar en su perfecta voluntad en el campo misionero, como me ha tocado a mí, ha sacrificado muchas cosas por seguir a Jesús, y aún así las tempestades te van a venir, las tormentas van a venir. Tiempo tempestuoso no debe tomar por sorpresa. En 1 de Pedro capítulo 4, 2 y 13 nos dice que hemos de recibir persecución, hemos de tener problemas y tribulaciones, y no nos debe sorprender. De hecho, en Juan 16:13 Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Las tormentas han de venir, las dificultades de la vida, los momentos desalentados. Las escrituras también nos dice en 2 de Timoteo 3:12 que si queremos andar en santidad delante de Dios, si queremos vivir verdaderamente en santidad, vamos a tener persecución, vamos a tener problemas. Y quería dejar vamos a dejar esa parte claro, que si queremos vivir una vida santa y piadosa de Dios, no nos exenta, no nos quita de estar en medio, encontrarnos de vez en cuando en medio de tormentas que no esperábamos, que no nos las buscamos, llegaron de repente. Pero la verdadera prueba de un discipulado, una persona que sigue a Jesús de corazón, no es lo mucho que una persona ore, saque horas de oración, no es lo mucho que una persona lea la palabra, no es lo mucho que una persona haga obras de caridad aquí y allá y ayude al prójimo. Eso no es la verdadera prueba del discipulado, es cuán cerca ese discípulo se mantiene de Jesús, aun cuando está en medio de necesidades, aun cuando sus peticiones, sus necesidades no han sido concedidas, y aun con esa petición delante de Dios: Señor, necesito un trabajo para alimentar a mi familia, viene otra tormenta encima, y nos mantenemos cerca del Señor. Esa es la prueba de un verdadero discípulo. Alguien que no reniega a Dios o empieza a acusar a Dios simplemente porque las cosas están mal. ¡Ay, qué está pasando! No, es: Señor, sigo confiando en ti, porque aún los vientos y la mar te obedecen. Jesús estaba con los discípulos en ese momento, cuando entra en la barca con ellos. Él sabía que la tormenta iba a venir, sin embargo, él no la previno. Él sabe que él iba a estar ahí con ellos en medio de la tormenta. O sea, yo voy a estar con ellos, no tiene nada que temer, la tormenta viene. Los vientos van a hacer ruido. Dice el relato bíblico que ya al agua estaba entrando la barca. O sea, si el agua está entrando al barco, empezamos a pensar, pues se va a hundir. Y estos hombres eran experimentados en el mar. Ellos habían sido pescadores. Ellos vivían de la pesca, la mayoría de ellos. Así que ellos sabían a lo que se estaban enfrentando y confrontando. Y por eso de momento les acaparra el miedo. Sin embargo, Jesús no evitó la tormenta, y él sabía, en primer lugar, que él iba a estar con ellos. Segundo, Jesús no evitó que la tormenta viniera, porque él sabía que la vida sin tormentas no tiene sentido. Una vida que no tiene disturbios no tiene mucho sentido, no produce un verdadero gozo y no produce una verdadera fe. Y yo sé que muchas personas que han pasado por grandes dificultades, grandes tormentas en su vida, ya sea la pérdida de un hijo o una enfermedad grave, viviendo día a día con una persona que, digamos, tiene Alzheimer's, o que le hicieron. Yo estuve leyendo el relato de una muchacha, no me viene el nombre ahora, pero que ella escribió un libro y ella canta, escribe canciones, y su esposo le hicieron una operación del cerebro y perdió la memoria de inmediato. O sea, de día a día ella tiene que recordarle que ella es su esposa. Y aún así sigue escribiendo canciones para Dios, alabando a Dios. O sea, las personas que han pasado por grandes dificultades pueden ser testigos verdaderamente que una vida sin los disturbios, una vida sin las tormentas, no produce un verdadero gozo y una fortaleza en una verdadera fe. Las tormentas de la vida varían de la que enfrentaron los discípulos en el mar. Ellos estuvieron en el mar y vieron el agua y los vientos. Hoy, ¿cómo interpretamos esas tormentas? Puede ser un divorcio,
Puede ser alguien, una carta de divorcio que te llegó inesperadamente, tú tratando de salvar el matrimonio y ¡pum! En vez de lograrlo salvar, la otra persona no quiere. Lo vemos en una dificultad, los hijos, el hijo pródigo irse, los hijos rebeldes que se van de la casa, del hogar y no volvemos a oír de ellos, no hay comunicación y oramos constantemente qué es lo que está pasando. Aun cuando tú estás persiguiendo y manteniendo una vida, tratando de tener una vida saludable, ¡pum!, te viene la enfermedad. Hay tantas formas de tormentas que vemos hoy en día que enfrentamos cada día. Los cobradores no dejan de llamar. Has perdido tu trabajo, la situación está negra y encima tienes estas llamadas de gente cobrándote que no entienden. No tengo ni poner pan en la mesa. No es que no quiera pagarles, es que no tengo. Tormentas que interrumpen, que vienen y nos quieren sacar del fundamento que estamos, pero y son tormentas que están fuera de nuestro control. Pero Jesús, en mi iglesia, los americanos, en la iglesia que voy americana, encanta decir, but God, cuando llega Jesús, pero Jesús, cuando llega Dios, calma todo. Y el verdadero discípulo de Jesús, debemos recordar que Él está presente con nosotros, que en medio de la tormenta, Jesús está con nosotros en la tormenta, Jesús está con nosotros en medio de la barca, en medio de ese disturbio, Él está ahí y nos recuerda, aquí estoy yo estoy contigo. Cuando tú estás ahí sentado en la oficina del doctor y te dan ese diagnóstico negro, feo, negativo, Jesús está ahí contigo y te produce paz. Él sabe que tú recuerdas que Él está en control. Él te recuerda que Él está en control y nos produce paz. Él no se ha olvidado de tu plegaria, Él no se ha olvidado de tu situación, Él no se ha olvidado de tu dolor. Él, si sabemos que todo esto podemos confiar que Él traerá paz en medio de cada situación y podemos recitar a Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman y de acuerdo al propósito de Dios son llamados. En Juan 14:27 Él nos recuerda eso, que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da, yo os la doy. La paz de Dios está en medio de nosotros, no importando cuán tempestuosos estén nuestros alrededores, y Él nos va a llevar a puerto seguro. Hoy mismo en Estados Unidos encontramos, y en todas partes del mundo tenemos el virus de corona, el COVID-19 que está atacando y afectando. Cuando menos lo esperamos, un familiar sale enfermo. Cuando menos lo esperamos, oímos las noticias de que alguien está enfermo. En estos días que estoy haciendo este video, acabamos de oír hace unos 2 días que el presidente también tiene COVID-19 y su esposa, 19, y su esposa. Nadie está exento, estamos todos en esta vida, en este mundo, pero como seguidores de Cristo tenemos nuestra confianza puesta en Él. En medio de todos estos disturbios que ha habido, el diablo ha querido quitarnos la paz, robar la paz al cristiano y ponernos en la inquietud de qué es lo que va a pasar cuando vemos gente protestando, rompiendo, destruyendo el país, destruyendo nuestro país, rompiendo ventanas y alterados. Y de momento pensamos, y la política, los vientos de política están horribles, la tormenta esa de la política aquí y allá, fácilmente nos puede quitar nuestra fe y olvidarnos que nuestra confianza está en el Dios del cielo. Pero Él está ahí en medio de la tormenta, Él está ahí trayéndonos la paz, Él está ahí recordándonos que Él está en control. No importa lo que está pasando, Él está en control. Y esta es la parte más difícil para a veces nosotros de recordar, porque como humanos a veces nos sentimos débiles. Pero como dije anteriormente, es sobreviviendo estas tormentas que nuestra fe cada día se fortalece más. Por eso mencioné gente que ha pasado por grandes pruebas, pérdida de un hijo, pérdida de un matrimonio, una grave enfermedad. La vida no les salió como soñaban, como deseaban, como hubieran querido, pero en medio de todo su fe se ha sido más fortalecida y pueden, aún estando en medio de su tormenta, dar aliento a otra persona que está pasando por situaciones similares o peores. Y nosotros, yo creo que todos nosotros podemos testificar y hablar de gente que hemos conocido, personas como esta, personas que en medio de todo mantienen su fe en Cristo, y cuando usted los saluda, saben decir que están bien, que están fortalecidos y están en esa confianza.
La tormenta que vienen es el momento para lo que en todo tiempo, a través de la lectura de la palabra, de la oración, de la comunión con Él, de su búsqueda diario, de tu devocional, de tu tiempo a solas con Él, te has preparado. Te ha ido preparando para precisamente la tormenta, para que cuando llegue no te tumbe, no te eche para un lado, sino que te mantengas cerca de Él, porque esa es la prueba, una vez más digo, del verdadero discípulo de Cristo. Es aquel que en medio de la tormenta todavía puede glorificar a Dios, sigue caminando y no está renegando su fe. Te quiero dejar con el Salmo 46 que nos recuerda y nos dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Realmente eso es grande. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, todavía nos podamos mantener en la confianza al Dios del cielo, sabiendo que Él está con nosotros. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda, Él está contigo en medio de la tormenta, y aún los vientos y la mar le obedecen. Dios te guarde, que tengas un buen día.